¿Verdad? Damos gracias a Dios por este día tan grande y maravilloso que Él nos dio. Y bien, bueno, pues en este momento ha llegado la hora de predicar la palabra de Dios, ha llegado la hora de estar en la predicación, de estar oyendo y alimentándonos de la palabra del Señor. Ha llegado la hora, ¿verdad? Y bien, bueno, pues un saludo para los que están escuchando a través de la radio 95.5 FM, Radio Cristiana Buen Samaritano. También un saludo para los que escuchan por allá en Estados Unidos a través de la página buensamaritanомx.himdo.com. Enviamos un saludo muy especial para todos nuestros hermanos que nos escuchan por allá en Estados Unidos, los que nos escuchan por acá en El Salvador, por acá en el estado de Nuevo León, en Ciudad Acuña. Bien, un saludo muy especial para todos nuestros hermanos que, bueno, pues siempre están en sintonía de su radio aquí desde Zaragoza, Coahuila. Les saludo a su amigo y hermano en Cristo Jesús, Juan Llanas. En esta hora vamos a predicar la palabra de Dios, la cual es muy importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por ello. Y bien, mis hermanos, bueno, pues en esta ocasión el versículo clave que vamos a tener, el tema es titulado La sabiduría y el poder que nos da el Espíritu Santo. La sabiduría y el poder que nos da el Espíritu Santo. Ese es el tema del día de hoy. La sabiduría y el poder que nos da el Espíritu Santo. Y vamos a estar en 1 Corintios, capítulo 2, verso 10. 1 Corintios, capítulo 2, verso 10. Cualquier hermano, cualquier hermana que quiera seguirme ahí con su Biblia, lo puede hacer, ¿verdad? Y bien, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Damos gracias a Dios por ello. Vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él el que obre en esta noche. Bendito Dios, le damos gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos da en esta hora de estar a través de estos micrófonos, Señor, y a través de estas cámaras. Padre, a través de la radio, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad, esta bendición tan grande que usted nos ha dado. Señor, le pedimos que sea usted en esta ocasión el que hable. Sea usted por medio de su Espíritu Santo el que predique, Señor, a través de su Espíritu Santo. Le damos gracias por todas las cosas que usted hace, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, bendiga a cada una de mis hermanas, Señor, los cuales van a estar escuchando esta palabra. Abra el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia, Señor, el conocimiento, para que nosotros podamos entender su palabra. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bien, mis hermanos, bueno, pues vamos en esta hora. En esta hora, bueno, dice la palabra del Señor, el título es La sabiduría y el poder que nos da el Espíritu Santo. La sabiduría y el poder que nos da el Espíritu Santo. Dice ahí en 1 Corintios, capítulo 2, verso 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros no con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mis hermanos, hay que entender una cosa. Hay que entender una cosa, que el Señor dice claramente en su palabra que nosotros debemos de andar en el Espíritu, que debemos nosotros de andar siempre en el Espíritu. Amén. Entonces, cuando la persona es una persona espiritual,
Dice la palabra de Dios que lo espiritual discierne a lo espiritual. Hay ocasiones en que vienen las personas a la iglesia, vienen nuestros hermanos a la iglesia y sienten la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre se va a sentir, siempre la van a sentir. Aún hasta una persona que no es cristiana va a sentir la presencia de Dios. Pero el sentir la presencia de Dios no quiere decir que usted tenga al Espíritu Santo. No quiere decir que usted sea una persona espiritual. Lo espiritual discierne a lo espiritual, dice la palabra de Dios. Y hay muchos hermanos que están equivocados en esta acción, ¿verdad? La cual pues están erróneos, ¿verdad? Porque el hecho de sentir la presencia de Dios es muy diferente a tener al Espíritu Santo y que more el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es muy diferente. Cuando el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor, que lo espiritual, diciendo lo espiritual, y dice la palabra del Señor, que por sus frutos los conoceréis. Es muy importante, ¿verdad? Ahí en Gálatas, capítulo 5, vienen los frutos del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Estos son frutos del Espíritu. Entonces, mis hermanos, bueno, pues vamos en esta hora vamos a seguir adelante. Dice la palabra de Dios, gloria a Dios, aquí en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parecen. Fíjese lo que dice aquí Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, para poder tener la sabiduría del Espíritu Santo, necesitamos tener primeramente madurez. Y cuando tenemos madurez, quiere decir que nosotros debemos de tener, usted puede tener 15, 20 años predicando la palabra de Dios o escuchando la palabra de Dios o leyendo la Biblia. Pero si dentro de esos 15 o 20 años el Espíritu Santo no le da a usted lo que usted desea o usted no aprende nada, entonces no ha alcanzado la madurez. O si usted es una persona inconstante o si es una persona que prácticamente hace problemas en la iglesia o por cualquier cosa se molesta, no ha alcanzado madurez. Y cuando nosotros alcanzamos madurez, quiere decir, cuando nosotros estamos en la madurez, cuando entendemos todas las cosas de Dios, esto quiere decir que verdaderamente el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Una persona que no tiene madurez es como un niño. Amén. Es como un niño, se les tiene que volver a dar leche y no comida sólida, porque no entienden ni comprenden la palabra de Dios. El tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, Él nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, nos da el conocimiento, nos da la inteligencia y nos hace ver más allá, nos hace ver lo espiritual, nos hace sentir lo espiritual. Y hay muchas personas también, muchos hermanos, refiriéndome a los hermanos, que con tan solo hablar lenguas creen que ya tienen al Espíritu Santo o que el Espíritu Santo. Una cosa es, la palabra de Dios dice, y desde que creíste fuiste sellado por el Espíritu Santo. Una cosa es que el Espíritu Santo nos selle y nos ponga como propiedad de Jesucristo. Y otra cosa es que el Espíritu Santo more en nosotros. Son dos cosas muy diferentes. Porque si nosotros estamos actuando mal delante de Dios, aunque ya hayamos sido convertidos, aunque ya hayamos aceptado al Señor Jesucristo, si nosotros estamos actuando mal delante de Dios, el Espíritu Santo no va a morar en nosotros. ¿Por qué? Porque si estamos actuando mal,
tal vez vamos a decir cosas malas o a pensar cosas malas. Y el Espíritu Santo no obra de esa manera. Al Espíritu Santo nosotros nos da cosas buenas. Nos da a pensar, nos da a hacer cosas buenas, no cosas malas, infructuosas. Simplemente lo bueno. El Espíritu Santo así debe de ser. Entonces dice la palabra del Señor, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino por el poder de Dios. Que la fe no esté fundada por la sabiduría de los hombres, sino por el poder de Dios. Entonces aquí es muy importante que la fe esté por el poder de Dios y no por la sabiduría del hombre. Porque el Espíritu Santo nos da sabiduría y nos da el poder. Nos da poder. Pero el único que hace todas las cosas es Dios. Nosotros como personas humanas, por ejemplo yo no puedo a una persona, a un hermano, ayudarle a que esa persona tenga fe. No se puede. Solamente Dios es el único que le ayuda a que usted le crezca la fe, a que usted sea creciente en la fe. Nosotros no podemos, como personas humanas no podemos, ni tampoco como personas humanas podemos perdonar pecados. Solamente Cristo es el que tiene derecho a perdonar pecados. Él tiene la potestad de perdonar nuestros pecados. Entonces, en el verso 4, vamos a devolvernos al verso 4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra de persuasiva, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu Santo y de poder. Del Espíritu Santo y del poder de Dios. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes del siglo que perecen. O sea, la sabiduría no es para los que hemos alcanzado madurez. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es que los que alcanzamos madurez, dice la palabra de Dios, dice, han alcanzado la sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes del siglo que perecen. O sea, el ser humano perece. El ser humano, la persona, nosotros tenemos que morir. Un día tenemos que morir. Pero tenemos que pedirle sabiduría al Señor. No hay cosa más buena, y más agradable, cosa más que le agrada al Señor. No hay una cosa más agradable delante de Dios que nosotros le pidamos sabiduría. Eso le agrada al Señor. Allí en Santiago capítulo 1, verso 5, dice así, dice la palabra del Señor, dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento, echada de una parte a otra. Entonces nosotros no debemos de tener duda de que el Señor verdaderamente nos va a dar la sabiduría. Y fíjese que la sabiduría de Dios, como le digo, no es necesariamente que nosotros hablemos en lenguas. El que estemos en el Espíritu Santo o que el Espíritu Santo muere en nosotros, no es necesariamente que nosotros hablemos en lenguas. No es necesariamente que nosotros sintamos la presencia de Dios. Todos sentimos la presencia de Dios. No necesariamente que estemos consagrados a Dios. La sabiduría el Señor nos la va a dar de acuerdo a la fe que nosotros tengamos en el Señor. La fe y el conocimiento de la palabra de Dios.
Porque cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, es que tenemos la sabiduría. La sabiduría nos da el conocimiento. La sabiduría da conocimiento, la sabiduría da inteligencia, la sabiduría da todas las cosas que necesita el hombre para entender la palabra de Dios. Y para entender no nada más la palabra de Dios, sino para entender todo lo que nos rodea en este mundo. Entendemos todas las cosas por medio de la sabiduría que nos da el Espíritu Santo de Dios. Fíjese lo que dice en el verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de los siglos predestinó la sabiduría del Señor, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Fíjese, si los príncipes de aquellos tiempos hubieran tenido sabiduría, nunca hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Ahora fíjese lo que dice. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, porque es un misterio de Dios. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de los siglos para nuestra gloria. Dios la predestinó. Entonces, es muy importante. Acuérdese del rey Salomón. El Señor le habló y le dijo, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Quieres riquezas? ¿Qué es lo que quieres?, le preguntó el Señor. Y Salomón le dijo, dame sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Y el Señor le dio sabiduría. Y eso fue agradable ante los ojos de Dios. Que Salomón no le pidió riquezas, no le pidió absolutamente nada más que sabiduría. Y con la misma sabiduría que Dios le dio a Salomón, esa sabiduría la usó para él también hacer riquezas. Y fue un hombre que también tuvo errores igual que todos nosotros. Los hombres de la Biblia también tuvieron errores. No somos perfectos. Así como nosotros también somos imperfectos. Ellos también fueron imperfectos y tuvieron errores. Pero dice la palabra del Señor que Dios nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón. Ahora, Salomón le pidió sabiduría y dice, no hubo otra persona más sabia, ni la habrá, que es Salomón, el rey Salomón. Fíjese lo que dice aquí. Si hubieran tenido sabiduría, dice, si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si hubieran tenido la sabiduría. Antes bien, esto está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído que oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Entonces, cosas que ojo no vio, no hemos visto, ni oído que oyó, no hemos escuchado, ni ha subido en corazón de hombre, no lo hemos subido a nuestro corazón. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos ha preparado cosas en el reino celestial que aún nosotros no sabemos qué es lo que Dios nos ha preparado. Porque nadie lo ha visto, nadie lo ha oído. Solamente el Señor es el que sabe. Amén. Eso es lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios es el que escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios. ¿Qué es la palabra escudriñar? La palabra escudriñar es descubrir. Él nos ayuda a descubrir todas las cosas, aún, dice, hasta lo profundo de Dios.
hasta las cosas más ocultas de Dios. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos la sabiduría de Dios. Y cuando tenemos la sabiduría de Dios, Él nos da a conocer las cosas de Dios y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y cuando tenemos la sabiduría de Dios, Él nos manda a hacer cosas. Debemos de tener obediencia y obedecer al Señor, porque lo que quiere el Señor es obediencia. El Señor no quiere sacrificios. Dice en Isaías, hastiado estoy de sus sacrificios, obediencia quiero. Dice en el verso 11, ¿por qué? ¿A quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre, que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu de Dios nos da a conocer las cosas de Dios por medio de la sabiduría. Amén. Es necesario que nosotros tengamos sabiduría. Para poder tener la sabiduría, necesitamos nosotros leer la palabra de Dios, alimentarnos todos los días de la palabra de Dios, orar y, si es preciso, ayunar y apartarnos en consagración para Dios. Hay que consagrarnos para Dios. Y como dice la Escritura ahí en Santiago, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios sin dudar y Él nos la dará. Ahora, el versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros hablamos con palabras enseñadas por sabiduría, no hablamos con palabras con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando a lo espiritual con lo espiritual. Ya cuando una persona está enseñando con sabiduría humana, estamos exceptos o podemos caer, podemos resbalarnos, podemos equivocarnos, porque el hombre se equivoca, mas Dios no se equivoca. Entonces, cuando hablamos con la sabiduría de Dios, cuando hablamos con el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual con lo espiritual, está perfectamente bien. Pero cuando hablamos con la sabiduría del hombre, estamos mal. ¿Por qué? Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, necesitamos predicar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Hay hermanos, ¿verdad? Yo no sé quién, ¿verdad? Pero yo sé, y tiene que haber hermanos que han estudiado. Y ellos predican la palabra de Dios por medio del estudio que han tenido. Y no la predican por medio del Espíritu Santo. Entonces, el mejor maestro para nosotros los que predicamos la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Que viene siendo el Espíritu Santo el representante de Cristo en la tierra. En el verso 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Las palabras las enseña el Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos predicando la palabra de Dios, cuando estamos hablando la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que nos muestra qué es lo que vamos a hablar, es el que nos dice qué es lo que vamos a hablar. El Espíritu Santo. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las percibe. O sea que un hombre que no tiene la sabiduría de Dios, un hombre que no tiene el Espíritu de Dios, no percibe las cosas espirituales. No las percibe. O sea, no las capta, no puede verlas. Amén. Porque para él son locura. ¿Cómo nos llaman nosotros? Locos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, todas las cosas espirituales debemos de descubrirlas en lo espiritual. Entonces, cuando una persona que no es
cristiana viene, ¿verdad?, a la iglesia, y Dios se empieza a manifestar por medio de su Espíritu Santo, y empezamos ahí empiezan las personas ahí a hablar en lenguas, a sanar enfermos y a glorificarse el Señor. Si viene una persona nueva, bueno, pues nos llaman locos, porque para él son locura. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque es un hombre natural. Fíjese una cosa que tenemos. Todo ser humano, toda persona, tenemos un espíritu. Y ese espíritu nos lo dio Dios. Ese espíritu le pertenece a Dios. En Génesis dice claramente: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida, ese soplo de vida que tenemos nosotros, es el Espíritu de Dios. Ese es el que nos hace vivir. Ahora, cuando venimos a Cristo Jesús, Él despierta, automáticamente despierta el Espíritu de Dios que tenemos dentro de nosotros dormido, despierta. Y es cuando Dios empieza a trabajar en nuestras mentes, en nuestra vida. Ahora, cuando la persona muere, polvo eres y al polvo volverás. Esta carne regresa al polvo. El espíritu se va con Dios, a quien le pertenece. Y el alma es la que se va a ir a donde usted decidió, mientras que tuvo vida, a donde usted decidió que se iba a ir. Si con Dios o con el diablo. El alma es la que procrea el hombre. Cuando nace un niño, fue procreado por el hombre y tiene alma. El alma es parte de la genética. Es muy importante estudiar para poder tener conocimiento de las cosas de Dios. La Biblia habla de genética, la Biblia habla de medicina, la Biblia habla de muchas cosas que muchos ignoramos. Fíjese lo que dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Todas las cosas las juzga. Pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque es espiritual y mira las cosas más allá, las cosas espirituales. Lo que Dios le muestra. Y lo que Dios muestra, todo es verdadero y todo se cumple. Todo se cumple. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, porque dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo, es Cristo. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos de pensar igual que Jesucristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales y como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. O sea, Pablo aquí está hablando de que a los corintios les habló como hermanos en la carne. Porque si él les hablaba en lo espiritual, no iban a entender. Porque no moraba el Espíritu Santo en ellos. Como a niños. Dice, como a niños. Dice, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, que esas personas, y hay personas todavía, que tienen 10 años en la iglesia y todavía son niños en Cristo. O sea, son convertidas, aman a Jesús, pero no han alcanzado a entender y a comprender las cosas de Dios, porque no tienen al Espíritu Santo, porque no tienen la sabiduría de Dios. Y dice la palabra del Señor que son niños todavía, que no han crecido, que no han madurado.
Fíjese lo que dice. Os di de beber leche y no vianda. ¿Qué es la vianda? El suero, como lo que sale de la leche, de cuando hacen el queso, ¿verdad? Es la vianda. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún no sois aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois, dice, no sois carnales? Es una pregunta. ¿Y andáis como hombres? ¿Por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, no sois carnales? Fíjese cómo explica Pablo aquí. Entonces, si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, si no tenemos la sabiduría de Dios, lo carnal nos hace, dice, que nosotros tengamos celos, que nosotros tengamos contiendas y que tengamos disensiones, que haya chisme, que haya toda clase de cosas dentro de la persona. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo en esta persona y no está la sabiduría de Dios en esta persona. Está únicamente la carne. Y a la carne es débil y la carne empieza a obrar y a hacer cosas que a Dios no le agradan. Como el chisme, como lo que es el chisme, lo que es el falso testimonio, lo que es todas las cosas. Y bueno, también sabemos que hay muchas cosas, lo que es la contienda, el pleito, todas las cosas que a Dios no le agradan. Amén. Entonces, dice el Señor, dice, ¿qué pues es Pablo y qué Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno ha conocido el Señor. Entonces, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Amén. Nos conoce a cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, la sabiduría de Dios viene por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, vamos a tener todas las cosas, sabiduría, conocimiento, entendimiento, inteligencia. Vamos a obrar conforme a los frutos del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, todas estas cosas que da el Espíritu Santo de Dios, que son los frutos del Espíritu, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos da la sabiduría, y cuando tenemos sabiduría vamos a comprender la palabra de Dios. Cuando nosotros la leemos, la comprendemos inmediatamente, porque el Espíritu Santo nos da la sabiduría. Entonces, la sabiduría y el poder que nos da el Espíritu Santo. No, ninguna otra persona, ninguna otra criatura nos puede dar la sabiduría y el poder, sino solamente Dios a través de su Espíritu Santo. El poder de hacer muchas cosas. El Señor dice en su palabra, y estas señales seguirán a los que creyeren. Dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios, meterán la mano en los hoyos y sobre las serpientes y no os hará daño, y si bebieran cosa mortífera, nada os hará daño. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos lo que es la sabiduría por medio del Espíritu Santo. Como les dije al principio, no porque sintamos la presencia de Dios o porque hablemos en lenguas, quiere decir que ya tenemos el Espíritu Santo de Dios. No por eso. Cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, nos damos cuenta porque empezamos a tener sabiduría, entendimiento, conocimiento y los frutos del Espíritu. Es cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora el Espíritu Santo nos da paz, esa paz en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos da confianza en el Señor. El Espíritu Santo nos da muchas cosas que a veces nosotros no comprendemos, que vienen de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo.
Vamos a leer algunos textos sobre el Espíritu Santo. Dice, porque como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahí en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin Espíritu está muerto, sin Espíritu está muerto. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Fíjese, el Espíritu Santo lo que hace. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, no está muerta. Y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra a nosotros los seres humanos, hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, hay personas que sienten, amén, hay personas que sienten, ¿verdad? Que cuando estaban hablando la palabra de Dios, hay personas que sienten que se lo están diciendo a él, ¿verdad? O pero no, es la palabra de Dios, o que le están echando pedradas, pero no, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que está obrando. Amén. Damos gracias a Dios. Entonces, mis hermanos, voy a leer el último versículo ya para terminar. Gloria a Dios. Dice así. Dice la palabra del Señor. Dice, esto es lo que les decía, miren mis hermanos, que el Espíritu vuelve a Dios. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó al Espíritu. ¿A quién se lo entregó? A Dios, porque a Dios le pertenece el Espíritu. Entonces, mis hermanos, espero que hayamos entendido esta enseñanza de lo que es la sabiduría y el poder que nos da el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos da la sabiduría y nos da el poder. ¿Cuál poder? El poder de poder sanar los enfermos, el poder de echar fuera demonios, el poder de hablar con otras personas de la palabra de Dios, el poder de poder discernir la palabra de Dios, de poder entender lo oculto de Dios, y muchas otras cosas que nos da el poder de Dios. Ahora, el Espíritu Santo nos da la sabiduría. ¿Y para qué nos sirve la sabiduría? La sabiduría nos sirve, como ya les dije, para el conocimiento, para el entendimiento, para la inteligencia, para entender y comprender todo lo espiritual fuera de este mundo material, para poder ver las cosas que están a nuestro alrededor y entender, y para poder saber si un predicador está echando mentiras o no está echando mentiras. Nosotros podemos discernir, podemos ver si verdaderamente lo que está predicando es de Dios o no es de Dios. Podemos ver si verdaderamente cuando una iglesia o cuando una persona está haciendo las cosas que le agradan a Dios o las cosas que no le agradan a Dios. Todas estas cosas y muchas más nos da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis hermanos, el día de mañana esperemos dar otro poquito más de lo que es el poder de la sabiduría y del Espíritu Santo que nos da el poder, la sabiduría y el poder que nos da el Espíritu Santo de Dios.
Esperemos que el día de mañana tengamos el tiempo para poder hacerlo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias por habernos acompañado. Les damos muchas gracias primeramente a Dios y luego a nosotros, a ustedes, mis hermanos. Esta palabra también es para mí, porque yo también soy una persona, un ser humano que también se puede equivocar. Pero por medio del Espíritu Santo es que tenemos que hablar, es que tenemos que saber decir las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos. Amén. No se crea usted que porque habla en lenguas ya tiene el Espíritu Santo de Dios. No. No se crea usted que porque ya sintió a la presencia de Dios ya tiene el Espíritu Santo de Dios. No. Cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, va a empezar a ver los frutos del Espíritu. Cuando usted tiene todos los frutos del Espíritu, entonces sí diga, ya tengo el Espíritu Santo de Dios.